Muy buenos días tengan ustedes. Estamos aquí en este curso denominado Desarrollo Socioemocional del Docente, el trabajo colaborativo. Bien, el ser humano por naturaleza es un ser gregario que se compone fundamentalmente de las interacciones que tiene entre el yo de la persona y el otro, para conjuntar un nosotros. En este curso lo que vamos a intentar hacer es trabajar un poco las partes, componentes de esta relación de nosotros y llegar a lo que sería propiamente el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el trabajo eficaz. ¿Cuáles serían los elementos fundantes de este tipo de trabajo y cómo nosotros como docentes podríamos estar involucrados en este trabajo? Para lo cual, esta diapositiva nos sirve para entender cuál es esa necesidad del ser humano de depender de los demás, en una dependencia positiva y una dependencia creativa, para construir un nosotros o una sociedad. Para comenzar, les haría algunas preguntas iniciales. La primera sería, ¿cuál es la importancia del trabajo en equipo? ¿Qué es para mí el trabajo en colaboración? ¿Cuáles son los elementos personales que debo tener presente cuando trabajo en equipo? ¿Cómo se relacionan mis emociones con el trabajo grupal? Cada una de estas preguntas me gustaría que las exploráramos en este momento aquí en el aula para poder entender qué es lo que entendemos principalmente por la importancia del trabajo en equipo en la escuela secundaria, en este caso en la escuela secundaria 57, y después qué entendemos por trabajo en colaboración para poder ir entendiendo cuáles son los significados, los sentidos que le vamos a dar al trabajo con los demás. Y los elementos personales que se deben atender, particularmente como se denomina el curso Desarrollo Socioemocional del Docente, es decir, cuáles son aquellas dimensiones de nosotros como trabajadores de la educación en relación a nuestro propio desarrollo socioemocional y cómo estas emociones desembocan finalmente en el trabajo grupal que tenemos en colaboración con nuestros compañeros en las academias o en los consejos técnicos educativos que se dan cada mes, de manera tal que vamos conjuntando lo que llamamos una comunidad educativa. Entonces, me gustaría que en este momento comenzáramos a tratar de respondernos de una manera libre cada una de estas preguntas. Dicho ya y explorado lo anterior, y habiendo ya sacado alguna conclusión preliminar, me gustaría leerles un fragmento del poema de Piedra del Sol de Octavio Paz para reafirmar un poquito esta idea del nosotros en relación a esta posibilidad o esta necesidad que tiene el ser humano de depender de los demás. Dice Octavio Paz, para que se pueda ser, he de ser de otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Me gustaría que leyéramos ahora en silencio cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta sala, y tratáramos de dar un significado a este fragmento del poema Piedra del Sol de Octavio Paz. ¿Qué entendemos de lo que nos quiere decir aquí Octavio Paz? Bien, una vez que hemos ya abordado los temas anteriores en relación a la necesidad intrínseca que tiene el ser humano y la dependencia que tiene con los otros, es importante ahora revisar nuevamente lo que llaman el medallón del nuevo modelo educativo. Ya sabemos que hay tres componentes fundamentales, uno que es el del campo de formación académica, que fundamentalmente trata de incentivar tres tipos de saberes o de aprendizajes claves, como es el lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social.
A eso se le llama campos de formación académica. Es decir, la Secretaría de Educación Pública de nuestro país le apuesta a que los educandos del nivel básico lleguen cuando terminen su educación secundaria a tener un dominio de estas tres áreas disciplinares de formación académica. Pero el nuevo componente, dos nuevos componentes que se incorporan a esta situación académica son el área de desarrollo personal y social y lo que llaman los ámbitos de autonomía curricular. Las áreas de desarrollo personal y social, que son las que en este caso estarían más involucradas directamente con lo que estamos hoy en día trabajando, del desarrollo emocional, está compuesta de tres elementos fundamentales. Por un lado, las artes, que tiene que ver con el desarrollo de la sensibilidad de los alumnos en relación a la apreciación de lo bello. La educación socioemocional, que es el desarrollo personal y social de la persona, es decir, cómo se va a enclavar dentro del grupo social al que pertenece y también dentro de lo que sería el desarrollo de la persona en su contexto social. Y educación física, que fundamentalmente yo lo entiendo en tanto que desarrollar lo que llamaban anteriormente los griegos vida sana o mente sana en cuerpo sano. Es decir, el desarrollo de la parte física de la persona es importante y por lo tanto va a ser, digamos, un complemento fundamental en estas áreas de desarrollo personal y social. Y por otro lado, una de las grandes novedades que tiene que ver con lo que se ha denominado la autonomía curricular, que sin duda alguna tiene 5 ámbitos que tratan de incentivar también aquellas otras actividades organizando clubes, aquellas actividades de carácter recreativo, pero también que tienen un sentido formativo en el educando. Finalmente, si observamos con tranquilidad, la parte externa del medallón nos está mostrando lo que al final de cuentas quisiéramos como perfil de egreso de nuestros educandos, que sería, si lo leemos de izquierda a derecha en la parte superior, contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados, para vivir en plenitud en el siglo XXI. Es decir, estos tres elementos, tanto los campos de formación académica como las áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de autonomía curricular, deben dar como consecuencia al final del proceso educativo de 3 años de nuestros educandos que tengamos ciudadanos que sean libres, que sean responsables, que sean informados y que puedan convivir y vivir con plenitud en las condiciones del siglo XXI. Por eso es importante regresar un poco a la estructura curricular o a este medallón del nuevo modelo educativo para hacer una reflexión, y aquí lo dejo simplemente señalado, de en este momento cuáles serían nuestro papel dentro de este marco externo, de qué manera yo contribuyo en mi asignatura a fortalecer esta última situación o este perfil de egreso de nuestros estudiantes. ¿De qué manera? Desde las artes, desde la tutoría, desde las ciencias, desde las matemáticas o el pensamiento matemático, el uso del lenguaje y la comunicación o el desarrollo de habilidades diversas, me va a llevar a contribuir en el logro final del aprendizaje clave último o el perfil de egreso del estudiante en tanto construir o formar ciudadanos libres, responsables e informados, que vivan con plenitud en el siglo XXI. Esta reflexión me parece que es importante hacerla porque sin duda nos va a dar como consecuencia el que nosotros podamos entender la importancia que tiene el que si no vamos a desarrollar los aprendizajes esperados para poder llegar a los aprendizajes clave de nuestros educandos, no estamos de ninguna manera contribuyendo
a formar ciudadanos libres, responsables e informados, que puedan vivir con plenitud en el siglo XXI. Entonces, por eso me parece importante hacer esta reflexión desde el punto de vista del medallón o de la estructura curricular del nuevo modelo educativo para que podamos pensar desde ahí. Y me gustaría, si ustedes así lo deciden, que expresaran su opinión con respecto a lo anteriormente dicho. Bien, una vez que ya exploramos la diapositiva anterior, me gustaría retomar lo que Jacques Delors en su libro La educación encierra un tesoro, de la UNESCO, denominó pilares de la educación. Es decir, el educando del siglo XXI tendrá que desarrollar por lo menos 4 saberes fundamentales. Debe aprender a conocer, debe aprender a hacer, debe aprender a ser y debe aprender a vivir junto y aprender a vivir con los demás. Es decir, este último pilar es lo que estaríamos denominando el trabajo colaborativo y donde yo me inserto dentro de la estructura social y desde ese lugar en donde yo estoy colocado en la estructura social, cómo contribuyo yo a la generación de ambientes saludables en el trabajo, en el hogar, en la sociedad, en las áreas en donde comparto de alguna manera el desarrollo de las habilidades sociales, cómo yo aprendo a partir de la educación, que es el centro, a comprender el mundo social y a comprender mi persona. Bien, ahora me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Se les va a proporcionar un cuadro denominado Fortalezas y áreas de oportunidad del docente para que ustedes en la columna de la izquierda pongan todas aquellas fortalezas que ustedes como docentes tienen, de manera tal que puedan hacer un autoanálisis de cuáles son sus capacidades, habilidades y destrezas como personas y luego como docentes, y cuáles son aquellas áreas de oportunidad, es decir, aquellas áreas de su persona, tanto de habilidades, de capacidades, etcétera, que pueden remontarse o que pueden no ser totalmente una fortaleza, pero que si las identificamos pueden llegar a ser una fortaleza en el mediano y en el largo plazo, habiendo sido denominadas como áreas de oportunidad. Entonces les van a proporcionar las hojas con el cuadro, me gustaría que hicieran el ejercicio y que luego en una plenaria compartiéramos la reflexión del ejercicio y de qué manera esto nos puede ayudar a identificar nuestras propias capacidades personales, dado que esto va a ser necesario para cuando trabajemos en un grupo de trabajo y poder aportar desde las fortalezas que tenemos aquellas funciones dentro de la estructura de trabajo que se nos está planteando para poder contribuir al logro de objetivos de trabajo grupal. Bien, una vez terminado lo anterior, me gustaría mostrarles este esquema de cómo se forman las emociones. Primero, una pequeña definición de la emoción. Una emoción es un elemento que tiene que ver con situaciones de carácter físico, pero también mental. Es decir, emoción viene del griego emovere o mover. Las emociones, desde este esquema, tienen 3 elementos fundamentales: las percepciones, las asociaciones y el enfoque. Las percepciones están dadas en función de un entorno. Este entorno, es decir, una percepción se configura en primer término a partir de lo que yo percibo del entorno. ¿Qué es lo que yo percibo del entorno? Fundamentalmente 3 elementos: personas, acontecimientos y ambiente. De ahí que yo puedo tener una emoción positiva cuando llego al trabajo o puedo tener una emoción negativa si mi percepción del entorno es negativo hacia personas, hacia acontecimientos o hacia el propio ambiente del trabajo.
Y esto determina ya mi actitud con respecto a cómo yo voy a responder emocionalmente al trabajo que se me está planteando. Esta es la primera parte del componente de las emociones. La segunda parte tiene que ver con que esas emociones están enclavadas en un lugar que es la memoria, que está localizado en el cerebro, fundamentalmente en la parte parietal del cerebro y occipital, y en lo que sería el tallo cerebral. Esta memoria, que es a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, genera asociaciones con las percepciones que yo tengo del entorno, y esto va a dar como motivación una emoción. El tercer elemento es el enfoque, que puede ser un enfoque mental o un enfoque que pueda llevar a situaciones de acción. Vamos a desglosar un poco más esto en las próximas diapositivas. Bien, entorno. ¿Qué es el entorno? Los elementos de la percepción. ¿Qué es aquello que influye para detonar tus emociones? Eso es el entorno. Las personas. ¿Qué tipo de estímulo recibes de las personas a tu alrededor? Los acontecimientos no son ni buenos ni malos. Sin embargo, se presentan en nuestro camino y podemos comprenderlos y convivir con ellos de manera provechosa. Y el ambiente. ¿Qué es el ambiente? La cultura, la religión que profesas, la sociedad en la que te mueves, tu educación, los valores y creencias con los que creciste, forman parte de tu entorno y generan diferentes opiniones. Las asociaciones, por otro lado, controlan nuestra vida porque le dan sentido a lo que sucede. Se almacenan en la memoria, manejan la motivación y determinan la conducta. Un ejemplo sería, ¿con qué asocias los obstáculos? Una frase muy interesante de Heráclito, el pensador y filósofo griego de la antigüedad, decía: cada día, eso que tú escoges, eso que tú piensas, eso que tú haces, es en lo que tú te conviertes. Por eso hay que tener mucho cuidado con las asociaciones que hacemos de las percepciones que tenemos. Heráclito nos señala con toda claridad que el que escoge cómo y decide cómo actuar en un grupo o en el trabajo de colaboración es el individuo, en relación a lo que él conscientemente decide, o a veces no tan conscientemente, pero que al final de cuentas escoges tú un tipo de situación que se va a desarrollar. Y finalmente, el enfoque, que depende de los sentimientos de placer o dolor que te dejan las emociones. Puedes dejar llevarte por las consecuencias o cambiar el enfoque que representa para ti al actuar y sacarle provecho. El enfoque mental es la dirección y control que le das a tu mente o la forma de comprender una situación y solucionarla de la mejor manera posible. Es decir, tú sabes cómo manejar las emociones. Daniel Goleman, que es el autor del libro de inteligencia emocional, habla precisamente de que la inteligencia emocional es esta parte que la inteligencia racional o lógico-formal, de la que habla Garner en su libro de inteligencias múltiples, se diferencia fundamentalmente porque la persona, cuando va experimentando las emociones, tiene la capacidad primero de identificación de ello por un autoconocimiento, luego llevar al autocontrol, es decir, parar la emoción y darle un enfoque y un cauce que sea positivo. Es decir, no dejar que las emociones te rebasen, porque en ese momento entonces tú ya perdiste totalmente el contacto con la realidad y puedes cometer errores de juicio. Y esto te puede traer como consecuencia una situación de carácter negativo en el trabajo y para con los alumnos. Por eso es importante el manejo de las emociones en el trabajo con los alumnos y en el trabajo de colaboración o de equipo con los compañeros de trabajo. Para ello, les presento este cuadro de emociones básicas que fundamentalmente habla de algunos
Algunas emociones, particularmente estas 7 que están en la parte izquierda del cuadro, desde la ira hasta la vergüenza, y cómo se puede ir graduando de manera positiva hasta llegar a un extremo positivo, a un extremo negativo. Y por ejemplo, la ira en un extremo positivo pudiera ser aflicción o indignación, pero en un extremo negativo pudiera llegar a ser un odio patológico o la furia, ¿no? Donde ya perdemos el control de nuestra persona, nos dejamos llevar por la emoción, y si estamos haciendo un trabajo con otros compañeros, pues entonces ya vamos a tener una dificultad grave porque nuestra manera de manejar las emociones pues es totalmente contraria a lo que pudiera ser una situación de carácter normal o positiva. Entonces, para eso nos sirve este cuadro de emociones básicas, tenerlo ahí. Ahora vamos a hacer un ejercicio dentro de esta parte de las emociones, en donde quiero que describan una situación con sus alumnos, en donde haya aparecido un conflicto desagradable, y utilicen un cuadro que se les va a proporcionar a continuación, donde primero tienen que describir la situación y luego contestar 3 preguntas básicas que están aquí. La primera, ¿cuál fue la reacción de los demás? La segunda, ¿qué se consiguió? Y la tercera, ¿qué podría cambiarse para expresar las emociones de manera auténtica? De esta forma tenemos este ejercicio, quisiera que lo realizaran y posteriormente lo pusiéramos en una plenaria a comentar algunos 2 o 3 casos que les parezca prudente. Bien, pues ahora vamos a comenzar con el tema del trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿Cómo se compone? ¿Qué tipo de elementos son los que llevan a un equipo a tener un trabajo exitoso? Los equipos que realizan un trabajo colaborativo exitoso tienen por lo menos 5 elementos para ello, que voy a decir a continuación. El primero de ellos es la complementariedad. El segundo, el compromiso. El tercero, la confianza. Y el cuarto, la coordinación de acciones. Y por último, el quinto, la comunicación efectiva. Ahora vamos a revisar cada uno de los conceptos para poder entender de qué se trata cuando hablamos de, por ejemplo, compromiso o confianza. La complementariedad es que cada parte o cada miembro del equipo debe aportar al logro del objetivo una experiencia única y diferente al resto de los miembros. ¿Qué quiere decir esto? De esa manera, lo que uno no haga lo hará el otro. Así se permitirá conformar un todo. Un equipo de trabajo se compone de diferentes elementos. Cuando un elemento de la cadena de la actividad se rompe o no participa de manera adecuada, el trabajo y el logro del objetivo del equipo no se logra. ¿Por qué? Porque existe un elemento de complementariedad. Yo, si soy un profesor de español y no realizo o no logro en mis estudiantes los aprendizajes esperados de mis alumnos, no voy a contribuir a que a lo mejor el profesor de matemáticas o el tutor del grupo que les da desarrollo socioemocional, pues no pueda desarrollar todas las capacidades, dado que la persona, por ejemplo, en el caso del desarrollo socioemocional, no va desarrollando una capacidad de diálogo interno suficiente que lo lleve a que pueda entenderse y pueda entender a los demás, siendo empático, o sea, tratando de ponerse en los zapatos del otro o comprender la situación de los demás. Y si se fijan ustedes, dirían en una primera vista que español no tiene nada que ver con el asunto del desarrollo de habilidades socioemocionales. Sin embargo, sí, porque si yo desarrollo un vocabulario pobre y tengo una experiencia lingüística pobre, esto va a dar como consecuencia que no voy a poder desarrollar un diálogo interno suficientemente rico para poderme comprender y poder comprender mi función dentro de la sociedad
y cómo yo puedo contribuir a ese desarrollo de la sociedad. Entonces, la complementariedad es un elemento muy importante del desarrollo del trabajo en equipo, que me gustaría que, si tiene alguien algún comentario, lo podamos hacer. Y si no, seguimos. Posteriormente viene lo que llamamos el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Esto es lo que hace que te sientas involucrado y que pertenezcas al equipo. El compromiso te mantendrá trabajando y aportándole al equipo. Es por eso que es necesario que exista compromiso dentro de un equipo. Todos aquí en la escuela secundaria somos un equipo. Todos tenemos que llegar al logro de las metas que son los aprendizajes claves. Y todos, de alguna manera, necesitamos estar involucrados en esa actividad para poder desarrollar ese compromiso. De tal manera que si no tenemos desarrollado el compromiso, entonces podremos tener serias dificultades para que al final terminemos haciendo algo exitoso. Otro elemento importante del trabajo grupal y el desarrollo de un trabajo exitoso es la confianza. Este elemento tiene dos partes. La primera tiene que ver con la confianza en sí mismo, en los miembros del equipo, en su talento y sus capacidades. Por otra parte, la segunda es la confianza de que todo el equipo lo puede lograr. La confianza de que cada uno de los miembros da lo mejor de sí y lo necesario para que entre todos puedan alcanzar dicho objetivo. Es decir, si yo no me tengo confianza a mí mismo, a las personas con las que estoy trabajando, en cuanto a sus capacidades, sus talentos, sus posibilidades, etcétera, pues ya va a haber un elemento adverso o negativo para que no se desarrolle un trabajo exitoso grupal. Un elemento posterior son la coordinación de acciones. Todo equipo está conformado por un objetivo que debe ser logrado en un tiempo determinado, es decir, todas las acciones tienen metas, las metas tienen objetivos, los objetivos tienen tiempos y esto tiene que darse con una coordinación de cada una de las acciones que se van concatenando desde el inicio hasta el fin de la actividad, de tal manera que pueda haber un elemento de orden. Todo equipo está conformado por un objetivo que debe ser logrado en un tiempo determinado. Ese objetivo es alcanzable solo si existe una buena planificación y organización. Esto es lo que llamamos coordinación de acciones. Es decir, desde el punto de vista de la administración, el primer paso del proceso administrativo es la organización. Después sigue la planificación, la dirección, el control y la revisión del proceso. Si no tenemos una acción coordinada, por ejemplo, si las planeaciones docentes no están bien elaboradas, evidentemente, y no tenemos claros los aprendizajes esperados, y luego como consecuencia tenemos dificultades para establecer acciones educativas y pedagógicas en relación con esos objetivos, no vamos a tener una coordinación de acciones que nos lleve al logro de lo que queremos hacer. Por ejemplo, la experiencia de los consejos técnicos educativos de las escuelas, los CTE, es una experiencia importante de organización, porque le permite a la escuela planear en función del diagnóstico de necesidades de la escuela. Es decir, cuáles son las problemáticas emergentes, cuáles son las problemáticas de fondo, cómo vamos a resolverlas en el tiempo, es decir, en un ciclo escolar, y cuáles son las acciones concretas y los tiempos determinados que tenemos para el logro de estas acciones. Esto nos va a permitir tener un equipo de trabajo que esté integrado, que esté consciente, que tenga claridad con cuáles son esta ruta de mejora. Precisamente esta ruta de mejora está basada en un principio administrativo de mejora continua. Es decir, la mejora continua tiene que ver con que esta acción no es solamente temporal, es permanente durante todo el tiempo. Para que una meta se logre, la meta tiene que ser persistente y el sujeto tiene que estar involucrado dentro de esa meta, si no, no se logra. Entonces, la coordinación de acciones es un elemento muy importante para poder llegar al éxito de lo que queremos hacer. Otro elemento importante es la comunicación efectiva.
Los procesos de comunicación en los seres humanos son procesos complejos. Y aquí, por ejemplo, está la situación del ámbito curricular del lenguaje y comprensión del lenguaje. Dicen los autores de teoría de la comunicación, o por lo menos, bueno, un psicoanalista que se llama Lacan, que decía, yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que usted entienda. Es decir, el proceso comunicativo parte de un emisor, que hay un código, pero si este código no es entendible, no es comprensible, el receptor de ese código no va a tener una comprensión cabal de lo que se busca. Para que se logren los objetivos de un equipo de trabajo, la comunicación tiene que ser efectiva y tiene que ser clara y precisa. Esto va a llevar a que todo mundo esté involucrado porque conoce y sabe de qué se trata la actividad, para qué se busca y cuál es el fin último de ella. La comunicación, como está puesto aquí en la diapositiva, dice, es la puerta de entrada y salida de cualquier equipo. ¿Cuándo comienza a haber problemas o dificultades y conflictos en los equipos? Cuando hay comunicación indirecta, cuando hay lo que llaman doble vínculo, es decir, digo una cosa y hago otra, cuando hay procesos de comunicación con distorsión o ruido, etcétera, ¿no? Hay un proceso de incomunicación por un malestar emocional en el receptor o en el emisor. Es decir, hay una serie de fenómenos comunicativos que dan como consecuencia que el logro de los objetivos del equipo no se lleven a cabo, porque la comunicación no es un proceso fluido. Por otro lado, dice la diapositiva, no puede existir trabajo en equipo sin comunicación. De hecho, el ser humano no puede no comunicar, porque hasta el silencio es comunicación. Entonces, somos animales comunicativos, ¿verdad? Eso es una cualidad del ser humano y esto es fundamental en cualquier relación humana. Si un equipo tiene una comunicación efectiva, alcanzarán el propósito con eficacia. La comunicación es el elemento de enlace y el elemento principal. ¿Qué quiere decir comunicación efectiva? Que todo mundo tengamos claro el código y la comprensión del código. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Y por qué lo queremos? Eso es importante. Cuando tenemos claro ese proceso, las cosas fluyen. Justo los acuerdos que se toman, por ejemplo, en los consejos técnicos, todo mundo debería tener claridad con cuáles fueron los acuerdos para saber de qué manera se tienen que involucrar para el logro de los acuerdos que se dan dentro del consejo técnico. Y de esta manera ir orientando las acciones de la totalidad de la comunidad educativa hacia el logro de los objetivos finales, que son los aprendizajes claves de los alumnos, a través de los aprendizajes esperados. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. Hay una hoja que van a proporcionarles donde ustedes tienen que identificar las condiciones del equipo de trabajo de la secundaria y enlistar las principales dificultades que perciben en la columna de la izquierda y proponer soluciones a los problemas enlistados en la siguiente columna. ¿Por qué? Porque es muy fácil detectar problemas. Lo difícil es proponer soluciones. Pero en la propuesta de soluciones es donde se ve el trabajo efectivo y eficaz de un equipo de trabajo. Es decir, cuando la comunidad se reúne, discute, argumenta y propone, los logros de los objetivos se dan, porque de eso se trata. Entonces este ejercicio trata sobre esto, les vamos a pedir que lo hagan y lo vamos a hacer un comentario en plenaria posteriormente para que ustedes pues expresen aquí sus opiniones y vamos a hacer un listado, vamos a quedarnos con las hojas para tener un listado de estos problemas que se están suscitando y que podamos tener alternativas de solución, que podamos dar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Bien, un ejercicio de cierre que les propongo es que en equipos de 4 personas lean y discutan el fragmento del texto de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, el apartado que tiene que ver con aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, y que posteriormente relacionen ese apartado con su ambiente de trabajo. Es decir, si le pedimos a los alumnos que lleguen a tener aprendizajes donde aprendan a vivir juntos y aprendan a vivir con los demás, pues nosotros también tenemos que aprender a vivir juntos como comunidad educativa, laboral y aprender a vivir con los demás. Entonces quisiera que extrajeran de este pequeño fragmento del texto de Jacques Delors
este tipo de reflexión. ¿Cómo podemos contribuir nosotros desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, a aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás? Bien, la siguiente diapositiva nos muestra las cinco dimensiones socioemocionales que tendríamos que desarrollar en los alumnos, pero si ustedes se fijan, también tendríamos nosotros como educadores que ir desarrollando también estas dimensiones socioemocionales en nosotros mismos. La primera, y por eso el primer ejercicio tuvo que ver con las fortalezas y áreas de oportunidad, es la parte del autoconocimiento. Cuando yo me integro en un equipo, yo debo saber de qué soy capaz para saber cómo voy a contribuir en el logro de los objetivos. Es decir, cómo me voy a integrar yo al equipo de trabajo y desde dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Para ello tengo que brincar a un segundo momento que es la autorregulación, que tiene que ver con el control que tengo de mis emociones, el control que tengo y la identificación de las emociones y que la emoción no me lleve de un plano positivo a un plano negativo. Y esto de como consecuencia que no se logren los objetivos del trabajo en equipo. El tercer nivel sería la autonomía, es decir, la autonomía se deriva de dos vocablos griegos, autónomos, auto y nomos. Auto es sí mismo y nomos es ley, es decir, aquel que se gobierna a sí mismo. Eso sería la traducción más o menos literal de autonomía. La autonomía es esa posibilidad, esa capacidad que tiene el hombre de ser libre y de decidir lo que quiere y lo que no quiere. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con el punto de la libertad porque es un término un tanto cuanto tramposo. Es decir, yo tengo la libertad de elegir, sí, pero tengo la responsabilidad de hacerme cargo de las consecuencias de lo que elijo. Y ese es donde empiezan los problemas. Todo mundo queremos decidir, pero nadie queremos asumir la consecuencia. Entonces, aquí el desarrollo de la autonomía en nosotros, en el trabajo grupal, tendría que ver con que yo me integro o no me integro, pero yo sé que eso tiene una consecuencia positiva o negativa de acuerdo a la meta o al logro final de los objetivos del trabajo. Un cuarto elemento tiene que ver con la empatía. ¿Qué es la empatía? Esa posibilidad de tener sensibilidad y ponerme en el lugar del otro. Yo cuando he dado algunas pláticas en otros lugares, recientemente en el Hospital Civil Antiguo a las trabajadoras sociales, les dije, yo no sé, cuando estén ustedes maltratando a una persona que llega con ustedes a la oficina, piensen nada más una cosa, me gustaría que a mí me trataran así. En ese momento ustedes están desarrollando su empatía, es decir, cuando están ustedes insultando a un niño, gritándole y demás, una de las acciones que tendría uno que hacer es ponerse en el lugar del niño y decir, a ver, si yo fuera el niño y él el adulto, ¿me gustaría que me tratara así? O si yo trabajo con tal o cual persona en un trabajo particular y me cae mal, pues yo tendría que saber por qué me cae mal, ¿no? Entonces, lo primero es acercarme a la persona y conocerla para poder entender por qué actúa como actúa. Y eso es un acto de empatía. Es decir, acercarse al otro, entender al otro y poder tener ese contacto con el otro. Para que por último, en el último nivel de la dimensión socioemocional, está la colaboración. Cuando yo ya sé, ya me conozco, ya regulo mis emociones, ya decido por mí mismo porque soy autónomo, tengo empatía y comprendo a los demás y voy hacia los demás, como decía Octavio Paz en el fragmento del poema que les leí al principio de la presentación, entonces, y solo entonces, puedo colaborar con los demás. Entonces, el trabajo de la colaboración es un trabajo largo, que tiene que ver con un proceso continuo de aprendizaje, de autoaprendizaje, de autoconocimiento, en donde yo tengo que involucrarme primero con mis dimensiones emocionales y sociales, personales, para poder llegar al ámbito de lo social y poder tener una colaboración con los demás. Solo así puedo yo saber de qué manera puedo participar, cómo puedo aportar, cómo mis propias emociones pueden ser facilitadores del trabajo y no obstáculos, y finalmente cómo puedo yo de alguna manera llegar a tener esta colaboración con mis compañeros de trabajo. Ya casi para terminar, algunas preguntas finales podrían ser y que me gustaría que las reflexionáramos.
son las siguientes. ¿Cómo puedo contribuir a mejorar el ambiente de trabajo? Es decir, yo como participante de esta escuela, yo me puedo quejar de muchas de las cosas que hay, pero de esas cosas que hay en la escuela, ¿yo cómo podría participar a que mi ambiente de trabajo se mejorara? Este término de ambiente de trabajo en algunos lugares y en términos empresariales se llama clima de trabajo. El clima de trabajo es el conjunto de percepciones de los sujetos, es decir, yo cómo percibo el ambiente de trabajo que tengo. Pero esa percepción está motivada por mis emociones en primer lugar. Ya lo vimos cuando vimos el recuadro de las percepciones. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? ¿No? Y estos prejuicios, hablo de prejuicios porque es un juicio anticipado a la realidad, ya obstaculizan mi participación dentro de los trabajos de la escuela. Entonces, ¿cómo yo puedo contribuir a mejorar eso? ¿Qué tengo que aportar yo? La segunda pregunta tendría que ver con de qué manera puedo colaborar al buen logro de los aprendizajes clave de los alumnos de la secundaria. Lo que ya les decía en el medallón del modelo educativo, si yo me dedico al área curricular y tengo clases de español, yo sé que el español no solamente es importante para que yo sepa leer y descifrar el código lingüístico, sino que también tiene que ver con la autocomprensión, tiene que ver con el manejo de mis emociones, tiene que ver con el desarrollo del arte, porque el arte tiene un lenguaje, tiene que ver con el desarrollo de habilidades diversas, porque la comprensión del mundo está en función del lenguaje con el que manejo. Yo siempre a mis alumnos en la universidad les digo, si yo tengo un vocabulario de 500 palabras, así me explico al mundo y me explico a mí. Es decir, el asunto del lenguaje va más allá de solamente saber leer, escribir y comprender la lectura. Es comprender el mundo, comprenderme a mí, comprender a los demás. Es algo más amplio. Entonces, ¿de qué manera yo puedo colaborar desde mi lugar de trabajo al logro de los aprendizajes clave de los alumnos para que puedan ser ciudadanos responsables, libres y autónomos y que puedan convivir y compartir en el siglo XXI de una manera eficaz? Entonces, esa pregunta habría que contestárnosla. Y por último, desde mi lugar en la escuela, ¿cómo se articula mi labor docente con el resto de los compañeros de trabajo? ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, engarzar mi actividad con los demás? Les pongo un ejemplo, el trabajo de academias. El trabajo de academias es muy importante, pero cuando hay trabajo interacadémico, es decir, cuando las academias se juntan entre todas y se comparten sus experiencias, es mucho más rico. Porque la parte disciplinar es rica, pero cuando yo comparto y veo que los obstáculos que yo tengo en la clase de matemáticas son los mismos que tiene el de artes, son los mismos que tiene el de otro ámbito, me doy cuenta que los fenómenos por los que yo estoy pasando son similares. Y cuando yo me identifico en eso, entonces tengo que buscar una solución común, porque eso es lo que va a dar como consecuencia que yo pueda integrarme a la escuela como comunidad para poder entender todo. Entonces, estas tres preguntas quisiera que nos las contestáramos y pues adelante. Por último, pues muchas gracias. Es todo. Muy amables.